Vane, estamos grabando si todo Querido, bien. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Tú qué tal, amigo? Bueno, bien, bien. No, no tan bien como vos que estás ahí con un vendedor de tamales. Estaría. Ah, sí, oye, se me antoja, se me antoja. Sí. Sí, sí, la verdad que está interesante. Bueno, sin tamales de este lado, pero con ganas de este encuentro. Eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo encaramos el tema? ¿Seguimos con lo que veníamos hablando fuera de cámara? Manéjalo. Me encanta, me encanta. Sí, porque fíjate que esto es algo yo dije, me sucedió y quiero contárselo a Sebastián porque quiero saber qué es lo que piensa de esto, ¿no? Hemos estado hablando durante esta saga de que el cómo no preguntarte cómo hacer algo, cómo llegar a un resultado. Y me encontré con esta situación la semana pasada. Estoy tomando un curso de marketing, ¿no? Ujú. Y de pronto decía el mentor, bueno, supongamos que, ¿cuál es tu objetivo financiero, no? No, pues quiero generar $1,000 extra al mes. Ok, entonces te vas haciendo la ingeniería inversa y dices, ¿cómo voy a llegar a ese resultado? Y dice, bueno, pues necesitas dos clientes de $500 o necesitas cuatro clientes de $250 o necesitas lo que sea, ¿no? Y entonces ahí yo dije, ah, caray, o sea, sí, esta persona está aplicando aquí un cómo, ¿no? Y a él le ha resultado porque pues, su negocio Sí. es como muy fructífero, pero de pronto puede existir como esa confusión de que, bueno, entonces, ¿cómo voy a lograr algo si no pregunto cómo? ¿Y cuál sería la óptica o la perspectiva dentro de iniciación en cuanto al cómo? Ok, sí, sí, está muy buena la pregunta. Nos la hacemos todos. O sea, es infalible que eso no suceda. El ser humano vive preguntándose cómo tal cosa, cómo tal otra. De hecho, las bases de por qué uno no logra un determinado objetivo es porque no sabe cómo. O sea, o no sabe cómo hacer una cosa o no sabe cómo, si quiere comprar algo, cómo comprarlo porque no tiene el dinero, cómo generar más dinero. Eh, Siempre pasa por un cómo. Entonces queda totalmente perdido lo que nosotros sabemos como, este, como utilización de un método. Se pierde en el cómo lo que en realidad debería empezar con un qué. O sea, ¿qué quiero? Ajá. ¿Sí? ¿Qué Ujú, quiero generar? ¿Qué quiero realizar? Entonces, ujú. la diferenciación de entre un qué y un cómo es total, total, porque si vamos por el cómo, vas a perderte en ese cómo, porque siempre vas a entrar en un juego yoico, en un juego del ego, que va a hacerte jugar su juego. O sea, si tiene las Claro, herramientas, va a poder construir el carro; si no tiene las herramientas, no puede construirlo. Es tan claro. es tan lógico como eso. Entonces, Ujú, hay que plantearse situaciones donde primero, ¿qué quiero hacer? O sea, ujú. porque ya después tenés ciertas confusiones que vienen, eh, que eso depende de cada uno, depende de cuán complejo tenga uno la encarnación, porque también hay una complejidad en base a las encarnaciones que fueron sucediendo. O sea, rebotamos todos y por eso estamos encarnados, pero los motivos de cómo uno rebota, que ahí sí va bien el cómo, o por el motivo por lo que uno rebotó, hoy no lo tenemos presente, pero es lo que se viene repitiendo una y otra encarnación. Por eso venimos repitiendo y seguimos reencarnándonos.
no encontramos cómo hacer Mm, para trascender ese yo. Entonces, ujú. cada vez que sucede una etapa, tenemos un momento donde sí podemos verlo y decimos, ah, y ahí volvemos a sacar. Entonces, Sí, pum. Y vámonos, exacto. claro, Sí, sí, porque sí. termina teniendo, obviamente, un juego donde uno necesariamente tiene que ir más allá de lo que uno cree que puede hacer. Y ahí es Claro. donde, no lo digo yo, sino que es como ver la vida de los más grandes iniciados. Fíjate que si vos agarrás a cualquiera de los iniciados que, que conocemos y que son recontra conocidos por todos, como Buda, Cristo, Mahoma, hay un montón más, Milarepa, pero son personas que se propusieron qué hacer y se Ujú. dijeron que iban a ir más allá de eso que podían hacer. O sea, cada uno que propuso lo que hacer, ninguno tenía sabido cómo lo iba a hacer. Ok, Entonces, o sea, si fueron, ujú, sí, sí, dime, dime. no, no, es que ahí está. Ninguno sabía cómo hacerlo. Si vos sabés cómo hacerlo, no necesitas la magia. O sea, no necesitas hacer un método, sino que, a ver, así como existen diferentes paradigmas, digo, religión, política, ciencia, el paradigma de la magia es otro paradigma más, o sea, Claro. pero ¿qué pasa? Funcionan de diferente forma. Los cuatro paradigmas imperantes, que son, por centrarlo en los cuatro que son los más importantes, eh, funcionan de la misma manera. El Ujú. paradigma de la magia funciona de otra manera, que requiere que vos estés en ejecución permanente, ¿sí? No Claro, requiere que a vos se te ejecute, o sea, vos ser producido, vos tenés que producirte. Entonces, claro. ese es algo que cambia de raíz el desde dónde, porque desde dónde vos inicies, si vos iniciás un negocio desde el ego, bueno, vas a tener las herramientas del ego para poder producir ese negocio. Entonces, Claro. es crucial, o sea, cuando uno dice desde dónde lo empiezo, siempre hay un bardo, por eso se llama Bardo Ujú. Todol, o sea, el libro, Ajá. ¿no? El Bardo Sí, sí, sí. Todol refiere a el bardo que implica estar entre dos, entre, entre dos situaciones. Entonces, Ujú. eh, lo importante de eso es entender desde dónde estás produciendo lo que producís. Digo, y repito esto, si lo que yo produzco no es lo que yo estoy queriendo como resultado, desde donde lo estoy iniciando, no está siendo desde donde estoy planificando, o sea, desde donde yo estoy entrando, no está siendo correcto para generar ese resultado que yo quería generar, ¿sí? Claro. Entonces, ahí reviso la idea que yo estoy teniendo, si la estoy plasmando en un sentido y la estoy nombrando con los nombres adecuados. Ejemplo, si yo lo que tengo como idea es generar un negocio, eh, y cuando yo llamo al negocio, que lo pongo en palabras, lo llamo como un sonido rector que en mí, porque esto es totalmente independiente e individual para cada uno, si yo lo Sí, llamo como un sonido rector que en mí produce rechazo o produce algo que mis sonidos me hacen rebotar en una situación determinada y me hacen cometer error tras error y sigo repitiendo lo mismo, el negocio no va a ser fructífero. O sea, va a llevarme a una situación de, si, ejemplo, si ese sonido rector eh, me lleva a una situación económica mala, o sea, que pierda dinero o que
o que se estanque o que no pueda hacer crecer algo, bueno, el negocio no va a crecer, no va a producir dinero, ¿sí? O Ok, algo paralelo. Si ese negocio es un negocio financiero y ese sonido me produce un rechazo económico, o sea, una situación financiera próspera no voy a tener. Va todo de ujú, la mano en ese punto crucial. Hay sonidos rectores que manejan en nosotros de antemano qué va a suceder con una situación y es imprescindible conocerlos. Entonces, claro, para sí. poder conocerlos, necesitamos escucharnos, necesitamos estudiarnos a nosotros mismos. Me encantaría poder decirte, Vane, que hay una fórmula mágica para todos, pero no la hay. O sea, lo Pero único que no, hay es un método, no hay una situación mágica. Ese método es algo que sí lo puede usar todo el mundo, pero no de la misma forma que lo uso yo, es de la misma forma que lo vas a usar vos. O sea, los pasos sí, claro, o sea, la escalera la subimos todos iguales, pero ninguno ujú, tenemos el mismo peso, ninguno tenemos el mismo balanceo. eh, Eso es independiente de cada uno. Entonces, tus sonidos rectores los tenés que descubrir. Incluso en un estudio en conjunto podemos descubrir esos sonidos en conjunto, pero nunca te van a servir tanto como si los descubrís vos sola. claro, claro. Bien. Es que fíjate, ahorita que estás hablando justo de eso, yo creo que, bueno, más bien también por eso hay mucha gente que dice, es que llevo un año haciendo afirmaciones y es que llevo un año haciendo no sé qué y haciendo mentalizaciones y haciendo no sé qué y nomás no me funciona, no obtengo los resultados que quiero. ¿Qué está pasando? Pues es eso. O sea, que en realidad estás repitiendo como loro cosas que a lo mejor para ti ni siquiera son favorables y bueno, y tampoco obviamente tienes como la intencionalidad firme para poder soportar eso que estás diciendo en palabras, ¿no? Y que ya pusiste en claridad en pensamiento a través de tu palabra y etcétera, ¿no? Pero ¿qué nos puedes ampliar ahí, amigo? No, es que es así, es exactamente, porque y me viene el ejemplo de la persona que tiene como mascota al loro y le enseña a hablar al loro. Eh, por más que vos le Sí. enseñes a hacer afirmaciones al loro, el loro no va a generar realidad propia. Va a repetir Ajá, una frase, pero no va a generar realidad ajá, propia. ajá. Eh, Eso sucede, por ejemplo, en muchos casos como ejemplo de los políticos. En los políticos se ve muchísimo. Ahí te haces un festín porque el político es preso de sus palabras porque está grabado permanentemente, está filmado. Sí. Entonces, dice algo y después no cumple. Y después, si vos lo analizás y ves todos el entramado, cómo las frases que usó, las situaciones que se dieron, y claro, lo ves con total naturaleza. Cuando llegás a un nivel de ejercitación tal que esto lo haces como carne en vida propia, eso lo llevas a tu vida y no solamente lo ves de todo el resto que está alrededor tuyo, sino que lo usás en tu vida propiamente dicho, o sea, lo usás y lo escuchás permanentemente. Entonces, es diferente porque ya tu vida cambia a nivel desde dónde encarás todo. No es simplemente eh, ver qué quiero con el negocio, es qué quiero con el negocio, con mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mi pareja. Eh, hay tramos donde cuando uno profundiza y si está dispuesto a profundizar, hay iniciados que dicen, hay iniciaciones que llevaban en riesgo la vida. O sea, y esto es literal. Ujú, No es que es un claro. juego donde uno se iniciaba. A ver, la iniciación de Lázaro en la Biblia, que está, la puede ver cualquiera, en la iniciación de Lázaro, corría riesgo la vida. Lázaro podía haber muerto Lázaro. ¿Sí? Wow. Después se Sí. traduce en todo el simbolismo religioso que opaca lo que es el simbolismo de la iniciación, pero
porque obviamente si vos lees la Biblia fue la resurrección de Lázaro hecha por Cristo, ¿no? Está lejísimos de ser eso así, pero visto del lado iniciático, enseña un montón, porque enseña que uno en una iniciación corre en riesgo la vida. ¿Y qué quiere decir que corre en riesgo la vida? Si vos te iniciás con una coherencia total en tu vida, todo lo que esté funcionando hasta ese momento está en juego. O sea, si tu pareja está Sí, bien, puede estar mal. Si la relación con tus hijos está bien, puede estar mal. Todo sí. se puede ir por el barranco o todo se puede caer desde una montaña, como en las iniciaciones que se hacen en Perú y demás, que son arriba de la montaña. Y bueno, ahí la iniciación a veces está en riesgo de la vida. En la montaña hay animales salvajes, hay de todo y no hay nadie que vaya a estar protegiéndote de eso. O sea, Solo tu decisión, tu solo tu decisión, convicción. exacto, exacto. Tal cual le pasó, por ejemplo, bueno, al mismo Cristo, a Buda, a ver, a Buda lo quisieron matar un montón de veces y a Cristo también, pero Ujú, siempre suceden cosas para el iniciado que él mismo ejecuta. Entonces, claro. a nivel de protección, el iniciado también ejerce en esa situación. Por eso es tan fascinante y tan maravilloso el mundo de la iniciación porque te da herramienta para toda la encarnación, para después de la encarnación, y si aprovechando primero la encarnación y después aprovechando cuando uno esté desencarnado, aplicar esto mismo que se puede aplicar en la vida, o sea, en lo que llamamos vida, que en realidad estoy acotando porque en realidad sería una encarnación, para mí la vida es una serie de encarnaciones, ¿no? Lo que llamamos muerte es la desencarnación y ahí es donde uno tiene la posibilidad de aplicar esto que hay que aprenderlo acá en un mundo dual donde uno puede Ajá. estar eligiendo entre dos, entre el bardo, por eso es una situación donde es más noble, aunque parezca al revés, pero Sí, 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 claro, porque uno está acostumbrado a que sí, el ser pasa mejor vida, pero sí, en sí, realidad sí. pasa mejor vida si acá hizo una buena vida. O sea, si acá Sí, hizo si una no buena está frito. encarnación. Claro, Sí, 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 igual. porque después se tornan más complicadas las situaciones. Es como pretender de que un bebé, en vez de aprender a pararse, aprenda a correr. Ajá, O sea, no, claro. no puede, o sea, le va a ser muy difícil si uno pretende que ese bebé haga eso. Tan Sí, difícil sí, que va a ser imposible, o sea, va a terminar mal. Entonces, por eso hay claro. pasos como, así como en el método, vos sabés que tenés una serie de pasos a realizar y que no podés intercalarlos, en la encarnación y la desencarnación es lo mismo. Primero tenés que haber aplicado en la encarnación para aplicarlo después en la desencarnación. Imagínate que es como si uno pusiera la encarnación es la niñez y la desencarnación es la vida adulta, por decirlo de alguna manera, donde uno debe empezar a Sí, desarrollar otras cosas. Pero claro. bueno, para no irme tan de tema con el tema del cómo, y volviendo Ajá, a eso, ajá. ¿cómo hacer para poder tener una vida o una encarnación en la que uno genere esa realidad propia? Ya lo hablamos en varios videos, pero es crucial, es crucial para el ser humano salir de la brecha del cómo hacer algo. ese, ese cómo tiene que ser encarado desde el lado metódico, primero decidiendo desde dónde, primero decidiendo qué quiero hacer. Y una vez decidido eso, encarar un estudio profundo hacia uno para poder entender desde dónde lo está haciendo. Porque Ujú, inicialmente siempre vamos a tener eh, que encarar la falla que estamos cometiendo. O sea,
si nosotros de inicio no vemos que estamos en una falla o que estamos en algo que nos hace fallar y no lo podemos reconocer, nunca vamos a poder operar con eso, nunca vamos a Ujú, poder entablar una relación ante eso que juegue a favor nuestro. Entonces, claro, siempre ahí caemos en el cómo hacer forzado algo que por una lógica de aplicar un método nos debería salir más sencillo. O sea, más sencillo. No digo que sea fácil, porque fácil no ajá, lo es. exacto, sí, O sea, todo sí, 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 lo que estamos formulando desde el primer día, quiero decirle a todo el que pueda escuchar este video que fácil no es. fácil Pero no es. creo que los resultados valen la pena. O sea, que todo esto tenga que ver con una sola cosa, porque es nada más con una sola cosa, que es generar Ujú, esa realidad propia. sí. Es eso. Y es que, sí, exacto. Y es que en ese momento, cuando tú estás como transitando esa iniciación, te das cuenta que es así, como haces una cosa, haces todas. O sea, no es necesario que digas, ay, es que tengo que arreglar mi economía, ay, es que tengo que arreglar la relación con mis hijos, ay, es que mi pareja, es que no, es que es una sola cosa. O sea, haciendo Exacto. esa sola cosa, todo lo demás, ¡pum! Ya, como haces esa cosa bien, lo demás se acomoda, o sea, está, porque así tú estás operando desde tu cómo, ya no es el ego, sino que ya es ese conocimiento que tienes de ti mismo, sabes desde dónde estás manejándote, lo que sientes, lo que piensas, te escuchas, pones el foco en tu palabra, en el resultado final que quieres, y entonces ya todo es como, pff, eso sí, puedes, como dijiste en un momento, pues a lo mejor perder a tu pareja, a lo mejor perder miembros de tu familia, de que ya no te hablen, de que seas el apestado, de que pierdas el negocio que tienes, sí, sí es posible, pero lo que viene después, como también comentabas, pues lo vale, realmente lo vale. Ajá, Sí, dime sí. amigo, que te interrumpí. Sí, y es bueno esto que pones como ejemplo porque si nosotros agarramos que esa falla que nos hace rebotar en una y otra encarnación, en una y otra situación de cualquier área de nuestra vida, es la misma, fíjate eh, qué pérdida de valor tiene el cambiar de cosas. O sea, qué pérdida de No, valor que tiene el cambiar la pareja. Si cuando encuentre una pareja voy a rebotar en la misma situación, si es que no me pude encontrar con la falla. Si yo me exacto. encuentro con la falla, después puedo decidir si separarme o no en el caso de la pareja, con eso resuelto. El tema es que cuando eso se resuelve, aprendes de una manera que es bastante poco probable que quieras separarte de esa persona, porque Claro, ya se claro, sí, 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 torna un aprendizaje donde decís, a esta persona la conozco. Bueno, mejor vayamos a, a generar situaciones de aprendizaje cada vez más profundas y claro. aprendamos de esa situación. Ya no, ya carece de sentido tener que matar una relación. Entonces, Ajá. ya Ujú. las situaciones a decidir es diferente, se torna más noble para ambos en ese sentido. Claro. Claro, claro. Sí, ahí en el caso de que pues, sí sea una pareja que vaya como en armonía a lo que tú estás queriendo generar, ¿no? No, no estamos hablando de cuando son relaciones tóxicas o así terribles, ¿no? Que a lo mejor ahí por eso dices, es que ¿por qué me tocan siempre hombres gandallas? ¿O por qué me tocan siempre mujeres neuróticas? ¿O por qué? Pues es precisamente por eso, porque no estás agarrándole la onda a la falla, entonces estás repitiendo ese bucle. Y no lo veas así, a lo mejor como encarnación tras encarnación, sino que si tú estás viviendo patrones en tu vida desfavorables, es que no te estás dando cuenta de esa falla, ¿no? Y estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque así no es el mundo. O sea, así es como tú has llegado a esos resultados, porque aquí adentro no estás bien,
enfocado. ¿Tú desde dónde? Es desde el caos. Cuéntame, amigo. Claro, o Ya me sea, deshago. estás, estás en una situación donde eh, vos, uno no aprende lo que vino a aprender en la encarnación. Entonces eso se va a repetir y cada vez se repite más fuerte. No hay forma de que no se... A ver, es como cuando eh, vos querés hablarle a alguien. Si el sonido que está alrededor crece, vos cada vez vas a elevar más la voz. Eso Tal es lo cual. que hace, eso es lo que hace el ser humano, el psiquismo humano, cuando una y otra vez repite mismas situaciones. Primero se esguinza el tobillo, después lo rompe. O sea, va trasladándose a situaciones cada vez más graves y más Sí. desde que se aceleró el tiempo en estos últimos 20 y pico de años. Entonces, Ajá. eh, hay un tema crucial que es totalmente independiente de cada uno, no hay algo que pueda servir a nivel global, esto es individual, como la iniciación es individual, el crecimiento del ser humano es individual y el cambio de era es individual. Ujú. Entonces, es crucial poder desarrollarlo de esa manera. Si no, no tiene ningún sentido eh, seguir repitiendo patrones que nos lleven a situaciones erróneas. Ujú. Eso hay que en algún momento tomarlo y cortarlo, pero de la forma de que podemos cortarlo es hacer un viaje interior. No hay otra forma que hacer Es un viaje interior. Eso de hecho es la iniciación. Es exactamente. ese viaje interior que va a desarrollar herramientas en ti para que puedas generar algo diferente a lo que venís produciendo. Es ese ir más allá, Claro. Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, exacto. Dime, dime. No, no, que es ese ir más allá el que hace que todo tenga sentido, aunque a veces parezca que es algo muy, muy caótico. En Ajá. el caso de las relaciones, no se trata de justificar con quién yo me encuentro, pero sí se trata de entender para qué yo me encuentro, porque eso tiene que ver, de eso tiene que ver el camino, del recorrido, eso sí tiene que ver. Ajá. Entonces, ahí lo que yo puedo generar es situaciones que me permitan tener un crecimiento. Y no te olvides que el crecimiento que nosotros formamos acá es el crecimiento que ayuda posteriormente a la divinidad. Ujú. O sea, eso es fundamental entenderlo, porque nosotros no es que estamos independizados del resto, estamos actuando ante una situación individual, pero para un conjunto global. Claro, Y claro, de claro. eso, y de Sí. eso, de cada uno, de cada esa independencia y cada desarrollo independiente, depende la divinidad que se forma en nosotros, que está en nosotros. Sí. Es Sí, ¿qué es algo lo que muy simple, dicho en palabras, pero es algo muy complejo de entramar, eh, de poder aplicarlo, ¿sí? No es fácil esa aplicación. De hecho, mm, todo el tiempo estamos, me incluyo en este camino, o sea, estamos todo el tiempo tratando de ver, aprender hacia eso que nos genera ese rebote, hacia eso que nos genera esa situación, eh, para poder trascender y para aportar a ese conjunto que es la totalidad ahí sí bien llamada la totalidad. ujú, claro. Sí, es que muchas veces a lo mejor también se puede confundir con que, no, pues cómo que entonces eres egoísta porque nada más quieres salir adelante tú y no, no es eso. O sea, no es eso. Es que si haz de cuenta, vas en una lancha con alguien, se voltea la lancha y tú quieres tratar de sacar al otro, pero el otro a lo mejor está pataleando y está así moviéndose como loco, se van a ahogar los dos. O sea, mejor tú Total. nada
súbete a la lancha y entonces tiéndele una mano, pero no puedes desde abajo, o sea, tratar de empujar al otro. O sea, si tú no estás bien, si tú no tienes ese conocimiento en ti mismo. Es también como cuando está una persona que está radiante, está súper contenta y todo, pues ¿qué hace? Como que contagia a los demás, ¿no? De esa, Sí, órale, de ese entusiasmo, de ese empuje, de ese todo. Pero si tú dices, no, yo quiero estar de amargado y no sé qué, pues, güey, o sea, número uno, ¿quién va a querer estar contigo? A lo mejor otro amargado, ¿no? Y número es dos, que pues, ¿qué vas a claro, estar en? Exacto, ¿no? Pero, y no es una onda egoísta, es una onda de que si tú no estás bien, pues ¿cómo quieres tenderle la mano a alguien, ¿no? ¿Cómo quieres emanar eso? ¿Cómo quieres, por decirlo de alguna forma, dar un buen ejemplo, entre comillas, ¿no? No es que sea un buen ejemplo, sino que, pero la gente observa, oye, pues algo está pasando con esta persona. ¿Qué está pasando? Y empieza también la curiosidad y empiezas a decir, ah, ok, pues voy a escuchar a ver qué está diciendo. ujú. Y volvemos a lo mismo, escuchar, observar, o sea, escucha con todo tu ser, ¿no? No nada más estar diciendo, ay, este está diciendo, quién sabe qué está diciendo y hago como que lo escucho, pero ni siquiera integro nada en mi ser, ¿no? Y pues bueno, eso nomás, amigos. Sígueme Exacto. contando, porque ya ves que Es que lo- es como lo que refleja el ojo de Horus. El ojo de Horus, que casi creo que todos conocen, es un ojo con un rulo hacia el costado. Eh, no se conoce mucho a qué se refiere el ojo de Horus, pero el ojo de Horus refiere a ver con la oreja. O Ah, sea, aunque parezca raro, sí, ese, sí, sí, ese ver con la oreja es lo que el Bardotodol hace un hincapié totalmente absoluto en la escucha. O sea, entender, en mirar con el oído, mirar con la escucha significa. Entonces, ahí empezás a ver situaciones que si no escuchás, no vas a entenderlas. Y si las escuchás, las vas a entender de otra manera. ajá, Entonces, ahí es donde deja esa gota de aprendizaje, donde uno puede generar algo propio a raíz de haber entendido, de haber escuchado eso que en miles de veces que sin prestarle atención con la escucha exacta, no lo hubieras escuchado. claro, sí, 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 ¿Entendés? Entonces, exactamente. fíjate que hay juegos de palabra eh, que se puede aplicar muy simple, eh, donde la acentuación de la palabra te cambia la frase. Ok, Ese es un ejemplo ajá, muy claro donde esto es la escucha. Entonces, dependiendo cómo uno escuche, es dependiendo cómo uno va a llegar y a dónde va a llegar. ¿Por qué? ujú, Porque primero hay que escuchar desde dónde yo estoy generando todo esto que estamos hablando. Si yo claro, genero desde algo propio, voy a llegar a un resultado donde es probable que ese resultado sea lo que yo quiero, pero si lo que desde donde yo estoy arrancando es desde algo gestionado por el ego, lo que va a suceder son desvíos. Y ahí ajá, es donde el ser humano nos perdemos en ese desvío, es donde se pierde el ser humano y empieza a empezar a ver los cómo como una posible solución que empiezan a llevarnos a más entrelazado de confusión. Se empieza a claro. entrelazar más lo Porque, confuso. claro, porque él, o sea, en sí, lo que está como aconsejando al ego son los paradigmas. Los paradigmas los que te limitan, el económico, el religioso, el de la educación, etcétera. Entonces, esos te van limitando, te van guiando. Tus cómo van a ser a partir de ahí, a partir Claro, de lo que te dice se puede, que no se puede, que se debe, que no se debe, y ahí te van a tener. Entonces no vas a obtener esa iniciación y esa pues libertad favorable desde lo que eres, ¿no? Desde en tu profundidad. exacto. Y Interesante, amigo. lo que va a variar es Ujú. que lo que nos sucede a la mayoría y lo que le sucede
a las personas que en algún momento pueden llegar a tener éxito. A ver, todos experimentamos un éxito en algún momento, pero lo claro, complicado es sostenerlo en el tiempo. Eso es lo complejo. Entonces, ¿por qué algunos tienen más o menos éxitos y no pueden llevar a cabo trasladarlo en el tiempo? Porque lo que se está haciendo es seguir apuntando al cómo. Entonces, ¿el cómo funciona? Sí, va a funcionar, pero va a funcionar de una forma forzada y a veces sí y a veces no. Entonces, ujú, la solución que plantea un paradigma más amplio, como es si uno quiere experimentarlo en el paradigma de la magia, es lo que te va a dar es poder generar en el tiempo una situación propia. claro, Entonces, ese es el punto crucial. Yo quiero tener una situación en el tiempo y para todas las áreas. ujú, Porque tal vez la persona que es próspera en el curso que da encontró una herramienta de cómo hacerlo y te dice, claro, mira, proponete para vos hacer $2.000 por mes extra, tenés que hacer tantos clientes más de tantos dólares. Y te funciona. claro, Él te da unas ujú, herramientas y funciona. Pero después, en su ujú, vida sentimental, en su relación con su familia, en todas las otras áreas de su vida, en su cuerpo personalmente, es un desastre. ujú, Entonces, claro, eso es lo que hay que ver. Por eso es tan importante ver, conocer a la persona que uno toma, que va a tomar un curso o que va a hacer lo que sea que haga, y más apuntado a claro, esto que uno quiere generar, es en conocer el global de la vida. Porque sí, si no, es muy fácil. Conoces el área del curso que está dando, le está funcionando, pero eso no implica que a claro, vos te vaya a funcionar. A él sí le está sí, funcionando, pero claro, porque claro, encontré una herramienta de cómo hacerlo. No aplica sí, magia para su vida, no hace que ese brillo sea esplendor en todas las áreas de su vida. claro. Ahora, por ejemplo, algo que ahorita me acordé, ¿cómo es la diferencia entre ese cómo en acciones y el cómo de la forma en cuanto a la iniciación, ¿no? Que eso El cómo, sería, ajá, el cómo va a existir en una pregunta de cómo voy a encarar algo poniendo un resultado. O sea, cómo yo pongo en acción algo, tengo que preguntármelo. O sea, ¿por qué? Porque si yo quiero, no sé, adelgazar 5 kilos, tengo que hacer una serie cantidad de ejercicios. Entonces, ujú, ¿cómo los voy a hacer? Y tengo que planificarme cómo hacerlo. ¿Está ujú, bien? O sea, voy a agarrar esta sí, mancuerna, voy a hacer esto, voy a ejercitar esta parte del cuerpo. Esa situación va a existir. ujú,